¿Qué tal mis queridos alumnos? Una vez más nos encontramos por este medio, la plataforma virtual, que es el único medio que estamos teniendo por causa de esta pandemia, pero siempre estamos en comunicación, ya sea por la plataforma o por el medio de WhatsApp de comunicación. Bueno, esta vez ya tuvimos unas clases en donde hablábamos en forma general por los grandes filósofos, hicieron sus partes cada filósofo y comenzaron a recorrer esas filosofías en los distintos continentes, como ser también en el continente antiguo, donde más tuvo énfasis en esos tiempos. Hoy estaremos mencionando y hablando un poco de la edad antigua de la filosofía, que es el inicio de todo proceso filosófico por la cual nos guiamos hoy en día y tenemos varias eh, enseñanzas, aprendizajes, sapienzas de todos estos grandes filósofos que en su tiempo ya lo analizaron y lo estudiaron. Bueno, la filosofía antigua es el periodo de la historia de la filosofía occidental que corresponde, como decíamos, a la edad antigua. Comprende también la filosofía griega y la filosofía romana. Se desprende un poco la filosofía de su tierra natal, originaria, que es la Grecia, y se expande a lo largo de Roma. Eso es, en síntesis, lo que vamos a ir captando y aprendiendo en este tiempo. También habla un poco de las regiones del creciente fértil, Irán y Arabia. Surgió la literatura filosófica de los libros sapienciales y que hoy domina la cultura islámica. O sea, lo que todos muchas veces escuchamos, el Islam, que es una religión muy fuerte en esa región, tanto como mencionamos de Irán y Arabia. La literatura sapiencial temprana del creciente fértil era un género que buscaba instruir a las personas sobre la acción ética, la vida práctica y la virtud a través de historias y proverbios. Sabíamos que una vez dada este principio también religioso, como hablábamos de Santo Tomás, San Agustín, basaron sus filosofías en una ética moral muy profunda religiosamente. Entonces, este desprendimiento de lo que es en la zona del Islam, en Irán y Arabia, hablamos prácticamente esta instrucción a la persona sobre la acción ética, la vida práctica, la virtud y también estableciendo en los proverbios. Luego en el antiguo Egipto estos textos eran conocidos como el Sabai y son fundamentales para nuestra comprensión de la filosofía del antiguo Egipto, que significaba enseñanzas. Era la enseñanza de que de la virtud, de la ética, de la práctica, de las buenas enseñanzas, todas esas grandes partes del Sabai la teníamos ahí injertada. La astronomía, eh, el punto que también en Babilonia incluyó muchas especulaciones filosóficas sobre la cosmología que pudieron haber influido en los antiguos griegos. Bueno, teníamos también donde los grandes astros, reyes, aparecían una figura como ser los únicos dioses. Entonces también tuvo una cierta especulación dentro de la filosofía antigua. Bueno, decíamos que de forma general tenemos los grandes filósofos, la grande filosofía y también
las diferentes filosofías que influían dentro o influyeron dentro de estas épocas. Tal así la filosofía judía como la cristiana son tradiciones religiosas filosóficas, o sea, que se desarrollaron tanto en el Oriente Medio como en Europa, que comparten ciertos textos judaicos primitivos, principalmente el Tanakh, y creencias monoteístas. Los pensadores judíos como los Geonim de las academias talmúdicas en Babilonia y el filósofo Maimonides. Maimonides hablamos ya en el pasado de que era el gran filósofo también junto con Aristóteles. Estudiaban la filosofía griega e islámica. Más tarde la filosofía judía tuvo bajo fuertes influencias intelectuales occidentales e incluyó las obras de Moisés, quien marcó el comienzo del Ascalá, también conocida como la Ilustración judía, el existencialismo judío y el judaísmo reformista. ¿Vieron ustedes esta diferencia tanto en la filosofía cristiana, que tuvieron impacto profundo en Santo Tomás y San Agustín, pero en la filosofía judía le tenemos a estos grandes filósofos también de la época de Babilonia, como lo mencionamos, Maimonides, ¿verdad? Impartía sus conocimientos, como ser también en la obra de Moisés, que también dieron el comienzo del Ascalat, que es más bien conocida como la Ilustración judía, ¿verdad? El existencialismo en el judío también se impartió en el judaísmo reformista, que como también nosotros, dentro de lo que establece la filosofía cristiana tuvo una reforma con Martín Lutero, como más bien vamos ya hablando más adelante. Pero también tuvo una reforma que iba mejorando dicha filosofía. Bueno, también los persas tuvieron sus eh, atribu- atributos, enseñanzas, como decía el preislámica, comienza con el trabajo de Zoroastro, ¿verdad? Un filósofo persa que aparece también en los antiguos de la filosofía, uno de los primeros promotores del monoteísmo y del dualismo entre el bien y el mal. Esta cosmogonía dualista influyó en los desarrollos iraníes posteriores, como el maniqueísmo, el mazdaquismo y el surbanismo. Bueno, esta filosofía persa también influyó bastante en el sentido de que hablaba del bien y el mal. El ser humano trata de llevar consigo el bien y el mal, esta dualidad de aplicaciones. Y trajo también, para que podamos hacer un análisis de esto, que más adelante vamos a ir mencionando también con relación al bien y el mal. Pero los persas con Zoroastro aplica este principio de dualidad, que es que existe el bien y el mal. Bueno, generalmente siempre tocando todos estos filósofos profundos, mencionando sobre sus puntos de partida, es importante saber un poco cuál es la filosofía de la antigua y el concepto, y nos establece claramente que es un nombre dado al conjunto de doctrinas filosóficas. Como ustedes ven, no es solo un concepto, sino son varias conceptualizaciones hablando de diversas doctrinas filosóficas desarrolladas en la antigua sociedad griega esclavista desde los fines del siglo VII a.C. y en la antigua sociedad esclavista romana a partir del siglo II
como menciono, antes de Cristo hasta los principios del siglo VI después de Cristo. Bueno, sabemos que estas filosofías antiguas tienen un profundo conocimiento para nuestro tiempo hoy moderno, que por eso lo estudiamos. Y con esas razones, hoy por ejemplo, el Islam, base esencial del Medio Oriente, también la Iglesia Católica, una profunda base con ciertas modernizaciones, ciertos criterios de oposiciones también, pero tiene una vasta base arraigada en los continentes. Bueno, como ven aquí, no muy legible esta imagen, pero nos relata o nos demuestra con su ilustración que la filosofía antigua era esto: conversar, dar ideas, conocimientos éticos, morales, de diversas teorías, y esta reunión de grandes filósofos demuestra en este templo enorme donde existieron varios relatos filosóficos. Bueno, como decíamos, esta filosofía antigua se esparce en el grande continente antiguo y llega al Imperio Romano, periodo en que se agudiza la crisis de la sociedad esclavista. Cobra mayores vuelos la búsqueda religiosa de la abnegación y de la resignación de la religión, que a oeste penetra y se difunde una ola de cultos. Una ola de cultos que no sabíamos o no tendríamos como ciudadanos en ese entonces una orientación hacia dónde irnos. Por eso habla de una ola de cultos, de doctrinas, misterios religiosos. La propia filosofía se vuelve religiosa y en algunas escuelas incluso místicas. Tal ocurre con el neoplatonismo y el neopitagorismo. El primero influyó sobre el desarrollo de la doctrina filosófica, es lo que decíamos, el nuevo platonismo, la doctrina filosófica del cristianismo. Luego, en el año 529 después de Cristo, el emperador Justiniano decretó el cierre de las escuelas filosóficas de Atenas. Bueno, ustedes saben que los romanos eran luchadores, conquistaban tierras, y en un tiempo dado de estos años fue así que conquistaron Grecia también. ¿Y qué hace el emperador Justiniano? Decreta el cierre de las escuelas filosóficas de Atenas. Pero antes ya de este decreto, e independientemente de él, el ciclo fundamental de las ideas de la filosofía antigua habían llegado ya a un término de su desarrollo. O sea, con esta conquista romana, del Imperio Romano a Grecia, ya existía un desgaste de esta filosofía antigua, que mencionamos ya al correr de todos estos principios, y que luego vienen llegando ya otros tipos de filosofía, aparte de la antigua, reforzada, ya más renovadora a lo que hoy en día estamos estudiando. Bueno, mis queridos alumnos, llegamos una vez más a este siglo eh, de clases, tareas, pero siempre con la filosofía de aprender, tener conocimientos bases para que podamos también ir encaminando bien estas clases virtuales. De mi parte, muchas gracias y nos veremos en la siguiente clase.